poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a todo el camino de la Iglesia Católica en este tiempo litúrgico de la Cuaresma. El Señor en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión. El Señor en este tiempo de Cuaresma quiere nuevamente entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. El Señor en este tiempo de Cuaresma quiere darse a conocer como este Dios de perdón, como este Dios de misericordia. Por eso, que si bien es cierto, el camino de la fe es una experiencia única y personal, pero al mismo tiempo el camino de la fe es un camino que hacemos tomados unos a otros, y es el camino que hacemos como iglesia entonces. Que María nuestra Madre nos acompañe, que María nuestra Madre esté presente en este camino cuaresmal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, estamos haciendo este camino de preparación a nuestra consagración total a Jesucristo por las manos de María, nuestra Madre. Bien saben ustedes que esta propuesta de San Luis María de Montfort de cómo vivir la verdadera devoción va a llevarnos a un elemento muy importante que lo vamos mencionando desde el inicio y que necesitamos siempre tener presente. La espiritualidad mariana, la teología mariana es cristocéntrica, centrada en la persona de Jesucristo. Porque mientras más amemos a María, mientras más le demostremos nuestra piedad, nuestro reconocimiento a María, es sin duda para unirnos más a Jesucristo. Entonces, teniendo como elemento de base lo que dice la Iglesia acerca de la espiritualidad mariana, que es cristocéntrica, San Luis María de Montfort nos propone 4 objetivos para prepararnos a esta consagración total a Jesús por María, ¿no? Y estos 4 objetivos también los encontramos, ¿no?, en el número 227, 228, ¿no?, 229, 230, ¿no?, y la 231 del Tratado de la Verdadera Devoción. Número 229 del Tratado de la Verdadera Devoción. Durante la segunda semana se dedicarán con todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella del Mar, además el rosario o la tercera parte de él. Estamos en el tercer objetivo. El primer objetivo fue despojarnos de todo lo contrario a Jesucristo.
y decíamos que eso significaba hacer un camino de conversión que inicia con el arrepentimiento y tener esta práctica del discernimiento para discernir la sabiduría de Dios, lo que es de Dios, y la sabiduría mundana, lo que no es de Dios y que normalmente viene como consecuencia del pecado. Entonces, el primer objetivo, despojarnos de todo lo contrario a Jesucristo. Segundo objetivo, conocimiento de sí mismo. Es importante conocerse, es importante aceptarse, es importante afirmar y poder decir: yo soy imagen y semejanza de Dios. Dios me ha creado. Yo soy una creación de Dios y soy una creación perfecta, con esa capacidad de amar y de ser amado, con esa capacidad de poder utilizar, hacer buen uso de mi inteligencia, de mi libertad, ¿no? Con esa capacidad también de poder decir: mi vida depende de Dios, pero es importante conocerse a sí mismo, es importante darle gracias a Dios por lo que somos. Y hoy vamos entonces, ¿no?, acercarnos a ver el tercer objetivo, que es el conocimiento de nuestra Madre, la Virgen María. Hay muchos católicos que no conocen la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Hay algunos católicos, ¿no?, que viven y expresan su devoción a nuestra Madre, la Virgen María, de una forma incorrecta, ¿no?, de una forma que no es para crecer y para madurar en la fe. ¿Y por qué es importante el conocimiento de nuestra Madre, la Virgen María? Tratado de la verdadera devoción, número 13. Número 13 del Tratado de la verdadera devoción. Dice: hay que conocer mejor a María. Y esto es para los católicos, ¿ah? Porque hay algunos católicos que conocen de la Virgen María, pero hay que conocer mejor a María. Dice en el número 13 del Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis María de Montfort: el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda vez. Nuevamente, está muy claro el cristocentrismo. Dice San Luis María de Montfort, en el número del tratado que hemos leído, en el número 13, que quizás el poco conocimiento de María hace que también los católicos conozcan poco a Jesucristo. Y conocer tiene que ver con encuentro. No, el conocer no es el propio uso simplemente de la inteligencia
para saber cuando en la espiritualidad de San Luis María de Montfort se habla del conocimiento, es cómo eso lo acepto en mi vida, cómo ese conocimiento tiene un significado para mi vida, cómo ese conocimiento le dice a mi vida, le habla a mi vida, y cómo ese conocimiento se convierte en una verdad que como católico y creyente necesito saber. Y eso significa vivir la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Nuestra iglesia ha reconocido el papel y la importancia de nuestra Madre, la Virgen María, en el camino de la fe y en el camino de toda la iglesia. Pues este lugar que tiene María en la iglesia es porque la Virgen María tuvo un papel muy importante en la historia de la salvación, en esa revelación de Dios, en esa manifestación de Dios. María, nuestra madre, tuvo un papel importante en esta revelación de Dios. Y esto acontece, hermanos, en el momento de el misterio de la encarnación. Cómo Dios se hace hombre, cómo Dios viene a habitar aquí a la tierra, cómo el mismo Dios está presente aquí en medio de nosotros. Y la respuesta es que Dios se hizo hombre por medio de nuestra madre, la Virgen María. El momento de la anunciación es muy importante comprender y saber. El momento de la anunciación permite saber lo que Dios es capaz de hacer en favor de la humanidad y lo que Dios entonces también va a realizar, para así manifestar su gloria y su poder. Por eso que podemos decir que María, nuestra madre, va a ser la perfecta discípula del Señor. Y el misterio de la encarnación en el momento de la anunciación, nos encontramos cómo la Virgen María acoge la propuesta de Dios. Frente a la propuesta de Dios, María responde con prontitud. Su sí resuena fuerte y sin dudas, lleno de generosidad, totalmente disponible para Dios, llena de vida. María le dice sí a Dios, totalmente disponible para Dios. María une su libertad con la voluntad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María entrega su corazón a Dios
Y esta entrega del corazón de María es también reconocer la fe de María. Quiere decir arriesgarse en las manos del Señor con confianza. María confía en Dios. En el momento de la anunciación, María le dice sí a Dios. Cuando María visita a su prima Isabel, Isabel le dice a María: feliz tú que has creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Feliz tú que has creído. La fe de María para acoger la voluntad de Dios. Como María, también cada uno de nosotros recibe un llamado de Dios y por eso María nos enseña a poder decir sí a Dios y que se cumpla y que se haga la voluntad de Dios. Entonces, María tiene un papel importante en esta historia de la salvación, en el momento de la encarnación, porque gracias al sí de María hemos conocido al mismo Dios. Gracias al sí de María, lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento por muchos siglos se cumple, se hace realidad estas promesas de Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Por el sí de María, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Por el sí de María, vamos a experimentar la misma salvación de Dios. El Evangelio nos presenta entonces, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, nos presenta este momento de la anunciación, este momento de la encarnación para comprender cómo la Virgen María hace posible este plan de Dios, este plan de salvación de Dios. María visita a su prima Santa Isabel, María siempre pronta a servir, María siempre atenta a la necesidad del otro, y el fundamento de esa fe de María es su seguridad en la fuerza de Dios. Cuando el ángel le saluda y sobre todo el ángel le dice: el Señor está contigo, el Espíritu vendrá sobre ti. María sabe que es esa presencia de Dios, confiando ciegamente en Dios y creyendo en la omnipotencia y fidelidad de Dios. María, nuestra Madre, que ocupa este lugar en la iglesia, también está presente en el momento de las bodas de Caná. Y María
está muy atenta a la necesidad que hay en esta boda. María recibe con estas palabras de parte de su hijo el hecho de comprender la vida pública de Jesús. Con el milagro de las bodas de Caná se inicia la vida pública de Jesús. María en esta boda va a decir: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. María llevando a otros a obedecer, a creer y aceptar a su hijo. María presente en la vida de su hijo. María presente al pie de la cruz. María va a ser esta nueva Eva, la madre de la iglesia. María, así como apareció al comienzo de la misión de su hijo en Caná, ayudando a sus discípulos a creer en él, aparece esta vez al pie de la cruz. Ella, junto con Juan y otras mujeres, están aceptando claramente que esa es la voluntad de Dios. Los evangelios nos presentan algunos pasajes donde la Virgen María está presente. Quizás uno podría decir: ¿por qué? ¿Por qué no se dice más acerca de la Virgen María en los evangelios? ¿Por qué no encontramos más detalles de la presencia de María en los evangelios? Porque el centro de los evangelios, ¿quién es, hermanos? ¿Quién está en el centro de los evangelios? Jesucristo, la buena nueva. María está, pero el centro siempre va a ser Jesucristo, su Hijo. Nuestra iglesia ha reconocido la presencia de María, nuestra Madre, y ha definido algunas verdades de fe acerca de esta devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Un dogma es una verdad de fe definida por la Iglesia y aceptada por todo miembro de la Iglesia. Un dogma de fe no se puede cuestionar. Un dogma de fe no se puede modificar. Es una verdad de fe, ¿no?, que se comprende por la luz de la fe y se acepta en el corazón por la fe. Entonces, la Iglesia Católica ha definido 4 dogmas, 4 verdades de fe acerca de nuestra Madre, la Virgen María, que son conocidos como los dogmas marianos. Que nuevamente lo digo, hermanos, todo católico tiene que conocer y todo católico tiene que aceptar. ¿Se imaginan a un católico
que dice ser católico, pero que no acepta a la Virgen María. Hay católicos, hay algunos católicos que dicen, no, yo le rezo de frente a Dios. No, yo participo en la Eucaristía nada más. No, para mí la devoción a la Virgen María, no, yo de frente con Dios. O eso de la devoción a la Virgen María, eso es para las mujeres, eso es para las personas mayores. Hay algunos católicos que piensan así y están totalmente equivocados, porque la Iglesia Católica ha definido 4 dogmas marianos acerca de nuestra Madre, la Virgen María. El primer dogma mariano es que María es Madre de Dios. No solamente de Jesús, sino la Madre de Dios. Porque Jesús es el Dios hecho hombre. Y si en Jesús hay una divinidad y hay una humanidad indivisible que no se pueden separar, porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y es una unidad indivisible, María entonces, ¿no? Es madre de Jesús y Él es indivisible, Dios y hombre a la vez. María entonces no solo es madre de la naturaleza humana, del verbo, sino de toda la persona de Dios, Hijo encarnado en Jesús, quien es perfectamente Dios por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que la Iglesia dice María es Madre de Dios. Y este dogma se definió en el año 431 en el Concilio de Éfeso. 431. María, Madre de Dios. El segundo dogma mariano es el dogma de la virginidad perpetua de María. María fue virgen antes, durante y después del parto. El dogma de la virginidad de María tiene 3 partes. Afirma que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo sin tener relaciones con José. A eso le llamamos la concepción virginal, que ella hizo una opción por el celibato para toda la vida, virginidad perpetua, y que aconteció algo extraordinario en el momento del parto, la virginidad en el parto. De esta forma hay que entender este segundo dogma, la virginidad. Por eso es que llamamos la Virgen María. Por eso es que colocamos ese título, la Virgen María. Este dogma fue definido en el año 553 en el Segundo Concilio de Constantinopla. En el año 553, el dogma de María siempre virgen. El tercer dogma mariano que la Iglesia ha definido es el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma
de la Inmaculada Concepción afirma que la bienaventurada Virgen María ha sido preservada, inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, por gracia y favor excepcionales de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo. Este dogma define, hermanos, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? También se llama la Purísima, la Inmaculada, que la única persona que nació sin pecado original fue la Virgen María, porque ella iba a llevar en su seno al mismo Dios, ella iba a llevar en su vientre al mismo Dios, y en Dios no puede haber ni una sola mancha de pecado. En Dios no puede haber nada incorruptible, si no, no sería Dios. Por esa razón, la Virgen María fue preservada de este pecado original, que es el pecado que nosotros heredamos cuando nacemos, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fue la desobediencia a Dios. Este dogma de la Inmaculada Concepción fue definido el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en el año 1854. Cuarto dogma mariano, cuarta verdad de fe que la Iglesia Católica ha definido acerca de nuestra Madre, la Virgen María. El dogma de la asunción de María a los cielos. María ha sido llevada en cuerpo y alma a los cielos, porque si María, después de su muerte, como cada uno de nosotros, ha resucitado con Cristo, María recibe esta gracia especial de parte de Dios de ser llevada donde está su Hijo. Y si su Hijo está sentado a la derecha de Dios Padre, María tiene que estar allí junto a su Hijo. Y María ha subido a los cielos no por méritos propios, por una gracia de Dios, por un regalo de Dios. Estos son los cuatro dogmas marianos. María, Madre de Dios, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María a los cielos. Son dogmas de fe definidos por la Iglesia, que algunos católicos no conocen, que algunos católicos no saben de estas verdades de fe, que algunos católicos no comprenden lo que significa vivir la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Si han estado muy atentos, hermanos, estos cuatro dogmas marianos tienen algo en común, que es lo que hemos mencionado al inicio
de este encuentro. María tiene ese lugar en la iglesia. María ha sido definida en estos dogmas, verdades de fe, en relación a Jesucristo, su Hijo, por ser la madre de Jesucristo. Por eso María tiene ese lugar. Por eso la Virgen María está en el lugar donde está en la Iglesia Católica. Por Jesucristo. Nuevamente, hermanos, pero ¿de qué nos sirve creer, saber de estos 4 dogmas marianos? Primero, si acepto a María como Madre de Dios, acepto estar y vivir en presencia de Dios. Acepto que ella va a permitirme estar siempre en comunión con Dios, porque ella es la Madre de Dios. Si acepto el dogma de la virginidad perpetua de María, estoy llamado desde mi estado vocacional a poder vivir en una entrega a Dios, viviendo la castidad, viviendo esa entrega de corazón, de amor a Dios. Si acepto y creo en el dogma de la Inmaculada Concepción, es porque María quiere llevarme a una vida de pureza, tener un corazón limpio, puro, buscar estar en gracia, buscar estar sin mancha de pecado, buscar. El pecado original ya ha sido borrado en el día del bautismo. En el día del bautismo he muerto al pecado para nacer a una vida nueva en Jesucristo. Este dogma de la Inmaculada Concepción debe llevarme cada día a buscar el arrepentimiento y la conversión como un proceso de transformación personal en Jesucristo. Y el dogma de la asunción de María a los cielos es, hermanos, para poder comprender claramente ese llamado que Dios me hace para estar algún día al lado de Jesús, al lado de María. El cuarto dogma mariano nos abre a la esperanza. Suscita en mi corazón la esperanza de poder alcanzar la vida eterna, de poder resucitar con Cristo, de poder estar siempre en presencia de Dios. San Luis María de Montfort, desde el conocimiento de nuestra Madre, la Virgen María, nos propone este camino de la consagración como un camino para entonces estar siempre en comunión con Dios. Siempre repito el número 120 al final del primer párrafo. Cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Para eso quiero hacer la consagración. Para eso busco tener
presente a María en mi vida. Para eso quiero vivir mi encuentro con María. Cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Y esta devoción que propone San Luis María de Montfort y que propone también la Iglesia, porque la propuesta espiritual de San Luis María de Montfort está en sintonía con lo que dice la Iglesia. En el número 164 del Tratado de la Verdadera Devoción, nos dice: esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Medio seguro para ir a Jesucristo. No cualquier medio, es un medio seguro. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho antes, porque ella es la Madre de Dios, porque ella es la siempre Virgen, porque ella es la Inmaculada, porque ella es la Asunta al cielo. Un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo. Y así como el de este es llevarnos al Padre con toda seguridad. No sé si comprenden bien lo que acabo de leer. Y ahí está la respuesta que algunos católicos dicen: yo de frente voy a Dios, yo de frente voy al Padre. ¿No? Lo vuelvo a repetir: es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, y así como el de este es llevarnos al Padre. Me dirijo a Jesucristo, María me lleva a Jesucristo, y estando en Jesucristo estoy en esa sintonía y en esa comunión con Dios. Número 164, continuamos leyendo. No se engañen, pues, las personas espirituales, creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios. Eso es algo inconcebible. Eso es algo que sería una herejía. Sería ir en contra de lo que dice la Iglesia. ¿Cómo es que María nos va a impedir? ¿Cómo es que María va a ser un obstáculo? ¿Cómo María va a desviarnos para llegar a esa unión con Dios? Todo lo contrario. Desde la verdadera devoción, desde el conocimiento de nuestra Madre, la Virgen María, busco esa unión con Dios, entro en esa unión con Dios. Porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas a alcanzar la inestimable gracia de la unión con Jesucristo. ¿Cómo es que María va a estorbar? ¿Cómo es que María va a impedirnos ir a Jesucristo y estar en unión con Dios Padre? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundante, llena de gracia y tan unida y transformada en Dios, que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? ¿Cómo es que María nos va a impedir vivir unidos a Dios? Eso es porque uno no conoce
Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María. Y como he dicho, y no me cansaré de repetirlo, María entonces va a llevarnos a esa unión con Dios. Y hay que pasar de la falsa devoción a la verdadera devoción. La verdadera devoción es la que te permite vivir tu ser de Jesucristo y la que automáticamente te lleva a estar en unión con Dios. Si no es así, es falsa devoción. Por eso que todo lo que hagamos viviendo nuestro amor, nuestra devoción a nuestra Madre, la Virgen María, tiene que llevarnos a ese encuentro de Jesucristo, tiene que llevarnos a esa unión con Dios. Porque si no, estaríamos entonces muy distantes de lo que dice la Iglesia. Y hay una gran tarea, hay un gran desafío, hay una gran misión para todos aquellos que viven la verdadera devoción. Número 114 del Tratado de la Verdadera Devoción. El segundo párrafo. Pero ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Que el lector comprenda, entiéndalo el que pueda. Un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María. Para eso nos vamos preparando. Eso es lo que queremos vivir. Esto es lo que va a llevarnos a ser con María discípulos y misioneros de Jesucristo. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces, esta sería una síntesis de este tercer objetivo, que es el conocimiento de nuestra Madre, la Virgen María. Hay que conocer a nuestra Madre, la Virgen María. Hay que conocer lo que dice las Escrituras, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia acerca de nuestra Madre, la Virgen María. Siempre a veces lo digo, ¿no? El católico que no conoce su fe, católico ignorante en la fe, futuro protestante, porque no conoce su fe, no sabe de su fe, no fundamenta su fe. Y es muy importante conocer y fundamentar nuestra fe. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias, padre. Y gracias, Oswin, por toda la coordinación. Estamos a las 7:50, tal vez quedan unos minutitos por si alguna persona quisiera hacer una consulta sobre cómo van en la consagración, en la preparación.
Así que ¿me podrían activar su micrófono? Me parece que sí es posible, ¿verdad, Osby? Y si no, escribirnos en el chat y coordinar, ¿verdad? Por mi parte, mi amigo Osvin, yo me voy a tener que retirar, pero yo los dejo ya con Osvin y con el Padre Jesús. Y nuevamente, Padre, muchas gracias por siempre darnos todo su tiempo y su bendición siempre al final de todas las reuniones. Que Dios te me lo bendiga. Un gusto saludar a toda la comunidad y pronto nos vemos en la charla cuarto. Hasta pronto. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bonito mensaje. La verdad que así vamos enamorando más de nuestra Madre Santísima. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ok, muchas gracias. Ahorita están activos los micrófonos, por si alguien quiere preguntarle al Padre Cucho alguna pregunta, o si quieren pueden escribir en los mensajes. Es importante, les decía, el primer encuentro, leer el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Para quienes van leyendo se han dado cuenta que está escrito en un lenguaje muy comprensible, ¿no? No está en un lenguaje así teológico, dogmático, tiene un contenido teológico, tiene un contenido dogmático, ¿no? Por eso que los escritos de San Luis María de Montfort han sido reconocidos por eso en su proceso de beatificación y de canonización. Entonces, pero es muy importante que ustedes lean el Tratado de la Verdadera Devoción, puedan, yo siempre les digo, yo lo tengo subrayado, marcado, ya está ya todo así, pero y cada vez que leo, cada vez que profundizo, encuentro un mensaje para mi vida de fe, ¿no? Y para vivir mi verdadera devoción, ¿no? Que es casualmente, ¿no? El poder estar cada día unido a Jesucristo. Entonces, mi recomendación, por favor, es esta, ¿no? Que lean el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Eso les va a ayudar mucho. También hay otro pequeño librito, ¿no? Que es El Secreto de María, que es también un escrito de San Luis María de Montfort. No sé si el equipo lo tendrá o en todo caso, ¿no? Lo pueden buscar también en internet. Se dice que este librito, El Secreto de María, ¿no? Fue escrito por San Luis María de Montfort a una comunidad religiosa y expresa como la síntesis, ¿no? La síntesis, pero de una forma mucho más profunda de lo que hay en el Tratado de la Verdadera Devoción. Es un librito muy pequeñito, ¿no? Serán 20 hojitas o 18 hojas, 20 hojas máximo, pero porque fue escrito como una carta de San Luis María de Montfort a una comunidad religiosa, pero va reflejando también todo lo que estamos profundizando. Ojalá que lo puedan leer y les va a ayudar muchísimo en este conocimiento de nuestra Madre, la Virgen María. Este es el tercer objetivo. Falta el cuarto objetivo, que lo vamos a ver el próximo encuentro, que como dice San Luis María de Montfort, el hecho de que sea el cuarto y el último objetivo no quiere decir que es el menos importante. Todo lo contrario, es el más importante, que es el conocimiento de Jesucristo. Que eso lo veremos, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando veamos el cuarto objetivo. Ok, muchas gracias, Padre. Ok, Entonces, entonces animarlos a entrar en este camino de la Cuaresma. Por favor, tienen sus parroquias, sus comunidades, sus capillas. Los días viernes se reza el Vía Crucis. Es un tiempo de oración, de ayuno, de abstinencia, pero sobre todo es un tiempo muy rico. A mí me gusta mucho el tiempo de la Cuaresma porque uno se presenta como lo que es ante Dios. Se presenta frágil, pobre, pecador, pero al mismo tiempo también Dios se presenta en mi vida como lo que es. Un Dios de amor, un Dios de perdón,
un Dios que es rico en misericordia, un Dios que es compasivo, un Dios que abraza, un Dios que espera con los brazos abiertos para volver otra vez al camino de Dios. Los invito a entrar en este camino de Cuaresma, desde sus parroquias, desde sus capillas, donde estemos, en toda la iglesia, estamos ya en este tiempo de Cuaresma. Vamos a despedirnos con la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan en el corazón y en la familia de cada uno de ustedes. Amén. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Nos encontramos en el cuarto objetivo de aquí algunos días. Gracias. Muchas gracias, Padre.